Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión veremos el tema de progresiones geométricas y sus fórmulas y propiedades. Para ello veamos qué es una progresión geométrica. Es una secuencia de números en las que para pasar de un término a otro hay que multiplicar por una cantidad constante. Esta se va a llamar cociente o razón. Al ser así, estamos hablando de las progresiones geométricas. Como vemos en el ejemplo, tenemos la siguiente sucesión en donde se está multiplicando por 4. Este valor tomará el nombre de cociente y se representará de la siguiente forma: r es igual a 4. ¿Y cómo calculamos la razón de una progresión geométrica? La razón se calculará dividiendo dos términos consecutivos de la sucesión. Veamos la fórmula. La razón es igual a la división entre un término consecutivo y su anterior. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo. Calculemos la razón de la siguiente progresión geométrica: 5, 15, 45, 135. En este caso, al ser constante, podemos tomar cualquier valor. Tomaremos el término 45 y 135. Entonces, la razón será la siguiente: el cuarto término sobre el tercer término, por ser una posición anterior. En este caso, 135 entre 45, lo que nos da un cociente de 3. Genial. Ahora que conocemos esto, veremos el cálculo del término general de una progresión geométrica. Se puede calcular cualquier término enésimo de la sucesión mediante una fórmula. Tenemos los siguientes dos casos. El primero, si conocemos el primer término de la progresión, y la fórmula tendrá la siguiente forma: el término enésimo es igual al primer término multiplicado por el cociente elevado a la posición del término enésimo menos 1. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo. Calculemos el término de posición 8 de la siguiente progresión: 6, 18, 54, 162, 486 y así sucesivamente. Tenemos que el primer término es 6 y la razón la podemos obtener dividiendo dos términos consecutivos, en este caso 54 sobre 18, lo que nos da un valor de 3. Aplicando la fórmula tenemos lo siguiente: el término enésimo es igual al primer término, en este caso 6, multiplicado por el cociente, en este caso 3, elevado a la posición del término enésimo menos 1, lo que nos daría como expresión del término general lo siguiente: el término enésimo es igual a 6 multiplicado por 3 elevado a n-1. Reemplazando el término de posición 8, tendríamos lo siguiente: el término de posición 8 sería igual a 6 multiplicado por 3 elevado a 8 menos 1, lo que nos daría un valor de 13.122. Y el segundo caso tenemos cuando conocemos el valor de cualquier término de la progresión. Para ello, la fórmula tendrá la siguiente forma: el término enésimo será igual al término de posición k multiplicado por la razón elevado al término enésimo menos la posición del término k. Para comprenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Calculemos el término de posición 7 si el término de posición 5 es menos 48. Tenemos una parte de la progresión: menos 3, menos 6, menos 12 y así sucesivamente. Tenemos como dato el término de posición 5 es menos 48 y la razón la obtenemos dividiendo dos términos consecutivos, en este caso menos 12 sobre menos 6, lo que nos da un valor de 2. Aplicando nuestra fórmula, obtenemos lo siguiente: el término enésimo es igual al término de posición k, en este caso menos 48, por 2 elevado por el cociente, en este caso 2, elevado a la posición del término enésimo menos la posición del término k, en este caso 5. Por lo cual tenemos lo siguiente: para hallar cualquier término enésimo, esto es igual a menos 48 multiplicado por 2 elevado a la n-5. Así que para hallar el término de posición 7, reemplazamos este dato en la fórmula. El término de posición 7 es igual a menos 48 por 2 elevado a 7 menos 5. Esto nos da como resultado el valor de menos 192. Muy bien, ahora veamos la suma de los n términos de una progresión geométrica. En este caso tenemos dos fórmulas. La primera, cuando conozcamos el primer término y el cociente de la sucesión. La fórmula tendrá el siguiente aspecto: la suma de n términos será igual al primer término multiplicado por la razón elevada a la posición del término enésimo menos 1 sobre la razón menos 1. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo. Calculemos la suma de los 8 primeros términos de la siguiente progresión. En este caso, 3, 6, 12, 24, etc. Tenemos el primer término, 3, y el cociente o razón la hallaremos dividiendo dos términos consecutivos cualquiera, en este caso 12 y 6, lo cual nos da un valor de 2. Aplicando nuestra fórmula, obtenemos lo siguiente: la suma de los 8 primeros términos es igual
al primer término, en este caso 3, multiplicado por el cociente 2 elevado a la posición del término enésimo 8 menos 1 sobre el cociente 2 menos 1. Despejando esta fórmula nos da como resultado el valor de 765. Y el segundo caso será cuando conozcamos el primer término y el término enésimo de una sucesión, para lo cual la fórmula tendrá la siguiente forma. La suma de n términos va a ser igual al término enésimo multiplicado por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Calculemos la suma de los 5 primeros términos de la progresión. En este caso tenemos menos 2, menos 4, menos 8, menos 16 y menos 32. El primer término es menos 2 y la razón la podemos obtener dividiendo dos términos consecutivos. En este caso, menos 8 sobre menos 4 nos da el valor de 2. Aplicando nuestra fórmula tenemos lo siguiente. La suma de los 5 primeros términos será el término de quinta posición multiplicado por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. Despejando la fórmula nos da como resultado que la suma de los 5 primeros términos es igual a menos 62. Pero antes de terminar, ¿qué pasaría si la razón es menor a 1? Para este caso, tenemos la siguiente fórmula. La suma de todos los términos de una progresión geométrica. Esta se da cuando el valor absoluto de la razón es menor a 1. Esto quiere decir que los términos se van haciendo cada vez más pequeños, es decir, se van acercando al cero. Solamente en este caso se puede calcular la suma de los infinitos términos, la cual tiene la siguiente forma. La suma de los infinitos términos va a ser igual al primer término sobre 1 menos la razón. Veámoslo con un ejemplo. Calculemos la suma de todos los términos de la siguiente progresión. 12 menos 6, 3 menos 1 medio y así sucesivamente. Conocemos que el primer término es 12 y la diferencia la hallamos dividiendo dos términos consecutivos, en este caso menos 6 sobre 12, lo cual nos da como cociente menos 1 medio. Aplicando nuestra fórmula, hallamos que la suma de todos los términos de esta progresión es igual a 12 sobre 1 menos 1 medio. Despejando esta fórmula, finalmente nos da la suma de todos los términos tiene el valor de 8. Muy bien. Y ahora, como resumen del tema, tenemos las fórmulas aprendidas el día de hoy. En el caso del término general, usaremos la primera cuando conozcamos el primer término y la segunda cuando conozcamos cualquier término de la progresión. En el caso de la suma de los n términos, aplicaremos la primera cuando conozcamos el primer término y el cociente y la segunda cuando conozcamos el primer término y el término enésimo. Para finalizar, sigamos practicando con el siguiente problema. En una sucesión geométrica de razón 2, la suma de los 7 primeros términos es 635. Calculemos el término noveno y la fórmula del término general. Conociendo la suma de los 7 primeros términos, reemplazaremos los datos que tenemos. La suma de los 7 primeros términos es igual al primer término, que no conocemos, multiplicado por la razón 2 elevado a 7 menos 1 sobre 2 menos 1. Esto nos da como valor 635. Despejando esta fórmula, nos da como resultado que el primer término toma el valor de 5. Para hallar el término noveno, usamos la siguiente fórmula. Reemplazando los datos que tenemos, nos da lo siguiente. El término noveno sería igual a 5 multiplicado por 2 elevado a 9 menos 1, lo cual nos da como resultado que el término noveno toma el valor de 1280. Y finalmente, para hallar la fórmula del término general de la progresión geométrica, usamos la siguiente fórmula, dándonos como resultado que el primer término va a ser igual al primer término, en este caso 5, multiplicado por la razón o cociente 2 elevado a n-1. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver el video, sigan practicando lo aprendido y nos vemos en otro video con más temas. Hasta pronto.